En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de la unión con Cristo. Y vamos a ver particularmente el acto de la unión con Cristo. Ya hemos hablado de la unión con Cristo en la eternidad o de decreto, la unión con Cristo en la historia de la redención, y ahora vamos a hablar de la unión con Cristo mística o la unión con Cristo en nuestra experiencia. Y en la lección anterior, hermanos, recuerden que estas son más bien lecciones más que una serie expositiva, más una cuestión temática. En la lección anterior, en nuestra exposición anterior, nosotros profundizamos sobre la naturaleza de esta unión mística, su naturaleza. O sea, ¿quién obra la unión con Cristo? Y vimos que aunque es una obra trinitaria donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran, no obstante es una obra principalmente de la tercera persona de la divinidad. Y vimos varias de las características y hermosura de la unión con Cristo con 4 imágenes. Hablamos del cuerpo, del matrimonio, de la vid, del edificio, que nos revelan por medio de esta analogía lo que significa que nosotros estamos unidos a Cristo. Ok, ahora en esta lección me gustaría hablar del acto de unión. La unión mística nos habla de aquella unión que experimentamos personalmente con Cristo. O sea, la unión mística se refiere al hecho de que ya estamos unidos a Cristo. En la unión de decreto estamos unidos a Cristo, pero solo por el decreto del Padre. En la unión, en la historia, en la vida de Cristo, estamos unidos a Cristo como Él, nuestra cabeza federal. O sea, Él actuando por nosotros y así estamos unidos a Él. Pero es hasta la unión mística que nosotros somos experiencialmente. Es donde mi alma, mi ser se une a Cristo. Entonces, lo que me gustaría hacer en esta lección es profundizar sobre el acto, o sea, cómo es que ocurre que habiendo estado sin Dios, sin Cristo, en un momento somos injertados en la vid. Ese es el tema que me gustaría tratar con ustedes. En otras palabras, intentaré responder la siguiente pregunta: ¿cómo es que estando fuera de Cristo somos unidos a Él? Hermano, naciste fuera de Cristo. Naciste fuera de Cristo. ¿Cómo es que fuiste unido? Ya hemos visto esto anteriormente en alguna medida, pero todavía hay muchas cosas que no hemos tocado que son importantes considerar. Así que mi deseo es profundizar en esto. Y quiero aclarar, hermanos, le llamamos unión mística porque va más allá de nuestro entendimiento de cómo pasa. No obstante, creo que tenemos mucha información en las Escrituras para tener una idea de cómo sucede sin penetrar en lo que es más allá de nuestra capacidad, más allá de la revelación de Dios. Pero sí hay bastante información, hermanos, bastante doctrina que será útil para nuestra vida y nuestras almas. Cuando hablamos, hermanos, de el acto de la unión con Cristo, nos estamos refiriendo a aquella obra de la Trinidad en donde por gracia somos resucitados de la muerte a una vida espiritual. ¿Cómo es que esto pasa?
Me gustan las palabras del puritano John Flavel cuando habla de este acto de unión. Él dice que hay dos componentes que nos unen a Cristo. Hay dos ligamentos. Y él dice, solo hay dos ligamentos de la unión entre Cristo y el alma. Estos son el Espíritu por su parte y la fe por la nuestra. Estamos separados de Cristo y hay dos brazos que nos unen a Él. Por un lado es el brazo de Cristo por el Espíritu Santo y por otro es nuestro brazo tomándolo por medio de la fe. Así que trabajemos en esta doctrina por medio de estas dos cuerdas. La primera cuerda es la obra del Espíritu Santo uniéndonos a Cristo. Hermanos, esta obra del Espíritu Santo es necesariamente hecha por Dios. La obra de unión con Cristo no puede empezar con nosotros. La obra de la unión con Cristo tiene que empezar con Dios. Aclaro, la unión con Cristo no solo tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Es como el matrimonio, no solo el esposo toma a la mujer, también la mujer toma, también la mujer dice acepto. Pero esta obra de unión con Cristo tiene que comenzar con Dios. El Espíritu Santo es el que la inicia. Y hermanos, pensemos y afirmemos este pensamiento por dos razones. En primer lugar, recordemos, hermanos, que nosotros estamos muertos. ¿Cómo puede un muerto unirse a Cristo? ¿Cómo puede un muerto levantarse e injertarse a la vid? ¿Cómo puede una rama seca hacerlo? Naturalmente estamos muertos. Por eso dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. La unión con Cristo, la unión vital con Cristo tiene que comenzar directamente por Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Vean esto, aquí hay dos puntos, hermanos, que van a ser importantes a través de todo nuestro estudio. Y es vean, os dio vida. ¿Quién nos da vida? Dios Padre por el Espíritu Santo nos da vida. ¿Cuándo? Cuando somos unidos a Cristo. Así es como nos da la vida. ¿No fue, hermanos, esta verdad que nuestro Señor puso en la mente de Nicodemo cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo? Pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y entonces nuestro Señor dice: el viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, la obra de vida, la obra de unión con Cristo, este primer acto en donde somos, estando muertos, somos unidos a Cristo, empieza por Dios, particularmente Dios Espíritu Santo. Pero esta no es la única razón por la cual debemos afirmar que nuestra unión con Cristo es necesariamente iniciada por Dios. Hay otra razón por la que afirmamos esto, y es que la Biblia explícitamente nos dice que la única razón por la cual los pecadores van a Cristo es porque son traídos a Él.
Así que no es solo porque nuestra condición está muerta, sino porque la Biblia afirma que Dios nos tiene que traer. Escuchen, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí, hablando de la incapacidad del hombre. Y entonces, ¿cómo es que somos llevados? Porque el Padre nos trae. Y Efesios, el texto que acabamos de leer, lo confirma. Él os dio vida. Así que no solo tenemos en las Escrituras textos que afirman que estamos muertos y por lo tanto incapacitados para nosotros unirnos a Dios. Además tenemos textos y verdades en las Escrituras que afirman que es Dios que nos atrae. Hermanos, esta doctrina no es nueva para la mayoría de ustedes. Lo que estamos hablando aquí es la doctrina llamada la regeneración. Es el acto de Dios, Espíritu Santo, en base de los méritos de Cristo, en donde monergísticamente, aprendan esta palabra, hermanos, porque es útil para toda nuestra teología durante toda nuestra vida. Monergismo quiere decir una fuerza, un brazo, una persona que actúa. Y en la vida espiritual que tenemos, es Dios que actúa en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vas a Cristo? ¿Por qué llega un momento que corres a Él? ¿Por qué en un momento donde no tienes fe y en otro momento puedes tener fe? Porque Dios Espíritu Santo ha hecho una obra secreta. Secreta en el sentido que no la vemos. Hermanos, el predicador no la puede producir. El predicador no la puede realizar. Los métodos o manipulación no pueden generarla. Venía escuchando eso en la mañana de unos hermanos donde estaban explicando cómo se creía en la iglesia anglicana y en la iglesia romana que por las aguas del bautismo la regeneración se iniciaba. Pero el clamor de las Escrituras, el clamor bíblico es que nadie puede crear, humanamente hablando, esta obra es del Espíritu Santo. Es del Espíritu de Dios. Esa es nuestra unión con Cristo. Esa es nuestra unión. Cuando nacemos de nuevo, ahí se inicia. Ahora, hay algo, yo sé que conocen esta doctrina, pero hay algo que yo creo hemos pasado frecuentemente por alto cuando estudiamos la doctrina de la regeneración. Y es que, hermanos, hablamos de la regeneración prácticamente solo enfatizando que es Dios quien obra, nosotros muertos en delitos y pecados, Dios dándonos vida, y todo eso es verdad, pero nos hemos olvidado de algo, que la regeneración nunca está separada de la unión con Cristo. Y eso es lo que me gustaría enfatizar en este tiempo, hermanos. Me gustaría que veamos por medio de las Escrituras que la regeneración es solamente entendida apropiadamente cuando la vemos en relación a la unión con Cristo. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes claves que nos ayudarán a comprender esto que estoy diciendo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Creo que ahí es donde nos quedamos cuando hablamos de la regeneración frecuentemente. Ahí es donde nos quedamos.
Estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida, pero se nos ha olvidado parte de este versículo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida. ¿Cómo nos da vida el Espíritu Santo? ¿Cómo nos da vida el Padre? El Padre nos da vida cuando el Espíritu Santo nos une a la vida de Cristo. Vamos a otro texto, quizá un poco más explícito que en esta cuestión. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Vean esto, el acto en donde estando muertos somos resucitados no está separado de Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo, cuando nos regenera, nos está dando vida de Cristo. Nos está dando la vida de Cristo. Escuchen lo que dice un autor sobre esto. Para aquellos cuya grave situación es la muerte espiritual, la salvación debe implicar ser levantados para vida. O sea, eso es parte de la salvación. Esto es parte, hermanos. No solo necesitamos perdón de pecados, estamos muertos. Estamos en una condición totalmente caída. No podemos hacer nada para agradar a Dios. No podemos hacer nada para ayudar nuestra condición. Estamos muertos. Continúa el autor. Esto es lo que Dios ha logrado para los creyentes. Les dio vida con Cristo. También en este punto, Efesios hace eco a Colosenses. El pensamiento en ambos casos es que la vida nueva llega a los creyentes porque comienzan a participar de lo que le sucedió a Cristo. Recuerden, hermanos, que esa es la unión con Cristo. La unión con Cristo quiere decir que todo lo que Cristo hizo en su carne por nosotros, cuando somos unidos, nos es dado. La regeneración es justamente el primer acto en donde por el Espíritu, al ser unidos a Cristo, nosotros estando muertos, empezamos a participar de la vida que hay en Cristo. Está en vista una relación con Cristo que afecta el destino futuro de los creyentes. O sea, el acto de la unión con Cristo, que nosotros llamamos regeneración, es aquella obra inicial del Espíritu Santo en donde nos une a Cristo, y en virtud de que Cristo vive, aquellos que están muertos resucitan. Déjenme intentar hacer esto con una de las mismas ilustraciones que nos dan las Escrituras. Vamos caminando por la calle. Niños, van caminando por la calle y encuentran una rama. Si la guardan en su casa, esa rama, por muy hermosa que parezca, al paso del tiempo se va a marchitar. Pero si tuviésemos la capacidad de pegar esta rama al árbol de la casa o al árbol de enfrente de nuestra casa y que realmente se uniera y que entonces empezara esta rama a vivir, le llamaríamos eso que la rama
ahora participa de la vida, de la savia de este árbol vivo. Hermanos, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en la regeneración. Hemos hablado de la regeneración muchas veces, pero se nos ha olvidado entenderla, que esta es nuestra unión iniciada. Es la unión iniciada con Cristo, en donde estando muertos, aquel que vive, el Espíritu nos une y nosotros vivimos con Él. ¿Qué significa que Cristo vive? Bueno, significan varias cosas. Significa que Cristo, al ser Dios, vive. Él es vida en sí mismo. Pero hay algo más que quiero decir. Significa que Cristo, al haberse encarnado, murió, resucitó y ahora vive de una forma como mediador para proveer vida. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuchen esto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o mejor traducido, liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vean esto. Pablo está haciendo un argumento clave para aquellos dentro de la iglesia de Roma que a la luz de la gracia que hay en Cristo estaban permitiéndose el pecado en sus vidas. Y él dice, no, es imposible. Porque cuando Cristo muere al pecado y vive para vivir de una forma diferente. O sea, ya no tiene más relación Él, ya no tendrá más relación Él con esa vida por la cual Él se dio. Ahora Él está en una nueva creación. Nosotros somos unidos a Cristo y participamos de los beneficios de su muerte, pero también de los beneficios de su vida. Hermanos, Cristo, al ser resucitado, se vuelve el dador de vida, y todo aquel que se une a Él participa de esta vida. Déjenme leer otro texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando leí este texto, me pregunté, ¿cuántas veces he hablado de la regeneración y quizá he usado este texto y he pasado por alto esta verdad preciosa? ¿Cuál? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, no sé si a ustedes les tocó, pero estos fueron de los versículos que tuve que memorizar como en mis primeras 5 lecciones de discipulado en la iglesia, en una iglesia de la que salí. Estos eran como los 5 versículos que tenías que memorizar. El problema no es que los memorizamos. Hermano, memoriza la Biblia. El problema es que los memorizamos bajo cierta enseñanza que perdemos de vista la riqueza del texto.
¿Y qué es lo que pensamos que este texto dice? Bueno, soy nueva criatura, ahora porque déjenme hacerlo tan malo como lo recibí. Ahora soy nueva criatura porque recibí a Cristo en mi corazón. Hermanos, el texto está diciendo esto. O sea, a la luz de todo el capítulo, a la luz del contexto, Pablo está diciendo esto. Si alguno ha sido unido a Cristo Jesús, o sea, si alguno está, vean esa palabra, hermanos, ¿recuerdan cuál es la palabra clave cuando hablamos de la doctrina de la unión con Cristo? ¿Cuáles son las palabras claves? En Cristo, con Cristo. Aquí tenemos esta palabra clave. Si alguno está en Cristo, o sea, antes estábamos sin Cristo, no éramos nuevas criaturas, ahora estamos en Cristo y por lo tanto somos nuevas criaturas. Pero la fuerza del texto, hermano, no es que tú, individuo, vas corriendo y tú eres una nueva criatura individual. El sentido del texto es que nosotros participamos de la nueva creación por estar en Cristo. ¿Qué quiero decir con participar de la nueva creación? Hermanos, la primer creación, la primer era, trajo maldición por medio de Adán. Y entonces todos nosotros vivimos bajo el viejo hombre antes de Cristo, ¿sí? Vivimos bajo el viejo hombre, la antigua creación, pero entonces Dios manda a su Hijo para que sea el nuevo hombre y la nueva creación. Cristo haría una nueva creación. Esto quiere decir que Cristo, cuando lograra su objetivo en la tierra, haría que las cosas viejas pasen. Haría que las maldiciones que Adán trajo pasen. E inauguraría una nueva creación donde Él es la piedra angular de esta creación. O sea, Él resucita y trae las bendiciones venideras de la nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, unido a Él, ya participa no del viejo Adán, sino del nuevo Adán. Participa no de la antigua creación, sino de la nueva creación. Nuestra unión con Cristo comienza con este acto del Espíritu Santo, en donde nos une a este nuevo Adán, a esta nueva creación, y por lo tanto hay vida en nosotros. Hermanos, esta es la regeneración. La regeneración no es solamente el Espíritu Santo dándonos vida. La regeneración significa esto, hermanos: el Espíritu Santo uniéndonos a la vida de Cristo, el Espíritu Santo uniéndonos a la nueva creación que Cristo inauguró, el Espíritu Santo uniéndonos a las bendiciones del segundo Adán, del nuevo Adán, no del antiguo, hermanos. Nos saca de esta antigua forma de vivir si estamos en Cristo. Nos hace resucitar, hermanos. Nuestra regeneración se compara con la resurrección. ¿Qué es la resurrección de Cristo? Es la hechura de una nueva creación, la inauguración de esta nueva creación. Y dice que nuestra regeneración es una resurrección. ¿Por qué? Porque el apóstol lo está intentando vincular que lo que pasa en nosotros cuando nacemos de nuevo es que participamos de la vida resucitada de Cristo. Esta vida resucitada donde Cristo es una nueva creación y nosotros nos unimos a Él. Ahora, no estoy diciendo que Cristo es una creación. ¿Sí? Eso es herejía. Cristo es el eterno Yahvé que se encarnó. No estoy diciendo eso, lo digo porque luego puede pasar que alguien me malentienda y esté diciendo que dije que Cristo es una creación. No.
el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y no puedo hacer este ejercicio con ustedes de ir a la segunda epístola del apóstol Pedro y mostrar cómo es que él divide la historia de la humanidad antes de la caída de Adán, en Adán y la nueva creación. Él habla del hecho de que la tierra será renovada y que nosotros, aunque todavía no vivimos en esa tierra renovada, ya participamos de las bendiciones de Cristo. Entonces, estoy diciendo que Cristo ha inaugurado, es la cabeza de la nueva creación. Adán era la cabeza de la antigua creación y trajo maldición. Cristo es la cabeza de la nueva creación y trae bendición. Nosotros ya estamos participando de esa nueva creación. Así que, de una forma sobrenatural, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o entender, el Espíritu Santo nos une al Cristo resucitado. El Espíritu Santo nos da vida. Hermanos, este es el misterio de nuestra salvación, que de principio a fin depende de lo que Cristo realizó. Cristo resucitó y ahora tiene una vida para darnos. Ok, ¿qué implica? Que entendamos que la regeneración ocurre en unión con Cristo. O que la regeneración es tal cual el acto de ser unido a Cristo por el Espíritu Santo. Hermanos, algo muy importante. En primer lugar, nos ayuda a entender que los frutos que solemos mencionar, que son la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, no son frutos arbitrariamente elegidos por el predicador, ni por una sesión, ni por una comunidad. Cuando hablamos de los frutos de la regeneración, entender que la regeneración es el acto de ser unidos a Cristo, nos ayuda a ver que estos frutos no son arbitrarios, sino necesariamente la consecuencia de la unión con Cristo. ¿Qué quiero decir? Vean esto. Hermanos, un corazón regenerado se manifiesta por amor a Dios. Si tú no tienes amor a Dios, no has nacido de nuevo. Pero ¿de dónde sacamos que alguien regenerado ama a Dios? Porque ¿qué es la regeneración, hermanos? Participar de la vida de Cristo. O sea que la vida, la savia, los frutos que hay en Cristo son necesariamente dados al regenerado. Hay amor por Dios como Cristo ama a su Padre. Una vida santa. ¿Por qué? Porque si alguno dice estar en Cristo, pero no está buscando una vida santa, el tal se engaña, porque Cristo es santo y Él da santidad. De Él fluye vida. Vean esto, hermanos. La santificación entonces no es la obra del Espíritu separada de Cristo, es el Espíritu dándonos de Cristo. No nos ayuda a entender esto mejor el texto que expusimos hace algún par de semanas, cuando Cristo dice del Espíritu Santo: Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío. Aunque en ese contexto se refiere particularmente a la obra de iluminación, o sea que el Espíritu traería iluminación y revelación especial a los discípulos, creo que aplica, hermanos, en todo. El Espíritu lo que hace es darnos a Cristo. Él nos une a Cristo. Él no nos da nada fuera de Cristo. ¿Por qué decimos que una evidencia del nuevo nacimiento es el rechazo a los placeres mundanos? Vean lo que dije. Yo no creo que la regeneración es el rechazo a los placeres.
yo creo que el Señor ha hecho las cosas para que nos deleitemos. Pero sí rechazamos cualquier placer con tintes mundanos y paganos. ¿Por qué decimos que es natural abandonar al mundo? Porque, hermanos, Cristo así vivió. Cristo vivió como uno que se oponía al mundo. ¿Por qué decimos que si alguno es nueva criatura necesariamente va a tener rechazo de los de afuera? Porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué harán con los hijos nuevamente? Porque la vida que tenemos en la regeneración, hermanos, no es una vida abstracta, es la vida de Cristo siéndonos dada por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que la unión con Cristo, en la regeneración, una evidencia o un fruto es el amor por los hermanos y la iglesia? Porque Cristo ama a la iglesia. Porque Cristo ama a sus discípulos. Y esa vida que el Espíritu nos da es la misma vida de Cristo. No podemos engañarnos. Si tú no tienes amor por Dios, no tienes una vida santa, no rechazas los placeres de este mundo, más bien dicen los más que venga. No tienes amor por la iglesia local, no intentas vivir una vida de santidad, no te engañes. No participas de Cristo. Puedes decir que has hecho una oración, puedes decir que has intentado comportarte bien, no importa, no has sido unido a la vida que hay en Cristo. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué el que permanece en Él debe andar como Él anduvo? Porque es imposible, hermanos, que la rama que está pegada a un árbol bueno no dé fruto bueno. Es imposible. O está mal pegada o el árbol está mal. ¿Sí? El árbol no está mal. Cristo vive y ha resucitado. Si no hay este fruto, el problema es con la rama, el problema es contigo, que no has sido verdaderamente unido a Cristo. Ahora, esto no solo nos ayuda a entender la razón de estos frutos y nos hace examinarnos. Examínate esta mañana si estás en Cristo. ¿Cómo saber que estoy en Cristo? He nacido de nuevo. ¿Cómo saber que he nacido de nuevo? La vida que hay en Cristo se revela en mí. ¿Se revela la vida de Cristo en ti? ¿Se revela la vida que hay en el Mesías en ti? Hermanos, eso significa que somos cristianos, imitadores de Cristo. Pero no solo nos da una exhortación este texto, también nos da aliento a aquellos que cuando hablo de los frutos dicen, los veo, pero los veo tenue. Sí veo amor por Dios, pero lo veo tenue. Sí veo amor por los hermanos, pero los veo tenue. Y a veces, ciertamente lucho por amarlos. Sí veo el deseo de ser santo, pero muchas veces caigo. Sí, tengo el deseo de rechazar los placeres mundanos, pero a veces me tientan. Si nuestra unión con Cristo, si el acto de regeneración es nuestra unión con Cristo, hermanos, de aquí aprendemos algo para luchar en nuestra vida cristiana y avanzar. Que nuestra vida cristiana no se trata de échale ganas. Nuestra vida cristiana no se trata de una palmada, échale, vamos. Nuestra vida cristiana se trata de empujar para que la vida que hay en Cristo nos sea dada más y más.
Que a través de los medios de gracia que tenemos, podamos seguir participando de la vida que hay en Cristo. Esa es la razón de los medios de gracia. Los medios de gracia son canales en donde la vida de Cristo nos sigue siendo provista. Úsalos. Usémoslos, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida venidera. Yo estoy convencido que lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que he explicado en todo este tiempo. Cristo ha inaugurado la nueva creación. Está diciendo Pablo, Timoteo, esfuérzate tomando de esa nueva creación. Toma de lo que ya Cristo logró y apropiatelo. Hermanos, ¿por qué orar? Para buscar más mi comunión con Cristo y así reciba más de su vida. ¿Por qué leer la palabra? Porque sé que la palabra es usada para espiritualmente para mi beneficio, porque Cristo se une a mí así. ¿Por qué? ¿Por qué asistir a la iglesia y escuchar la predicación? Porque sé que es el medio principal por medio del cual Cristo viene a mí para nutrirme, para darme de Él. ¿Por qué tomar la Santa Cena del Señor? Porque sé que es un medio por el cual me sigue dando. Hermanos, si estás siendo tentado en algo fuerte, ¿por qué? ¿Por qué no ayunar? Para apartar tiempo más a la oración y así pedir la comunión con Cristo de una forma más intensa y real. Esos son los propósitos de los medios de gracia, hermanos. Es donde el Espíritu nos da de Cristo. Así que la santificación no es échale ganas y ya. La santificación es busca una más profunda comunión con Cristo, porque cuando Cristo te es dado, serás santificado. Cuando Cristo te es dado, amarás más a los hermanos. Cuando Cristo te es dado, amarás más tu iglesia local. Podrás vencer más las tentaciones de este mundo. Hermanos, de eso se trata el libro de Cantar de los Cantares. Comunión con Cristo, para que el único que atrape nuestra mirada, nuestros deseos, nuestros afectos, sea este que es mejor que los árboles silvestres, que es el manzano en medio de los árboles silvestres. De eso se trata Cantar de los Cantares. Comunión con Cristo como la base de la vida cristiana por medio de la cual somos nutridos. Esa es la primera cuerda. La segunda cuerda es la fe del hombre. La segunda cuerda es la fe del hombre. El acto de la unión con Cristo empieza con el Espíritu Santo, dándonos vida. Y en ese sentido, el que obra es uno. ¿Sí, hermanos? No pongo yo la mitad y él la mitad. No, estoy muerto. Él me resucita. Pero me da vida para que yo pueda, hermanos, levantar las manos, por así decirlo, y tomar a Cristo. Así que la unión con Cristo es consumada por la fe. La unión con Cristo es el resultado directo de que Cristo nos toma a nosotros por el Espíritu y nosotros lo tomamos a Él por la fe. Pero como dice un autor, pero cuando decimos que la fe es el ligamento de unión de nuestra parte, el significado no es que es nuestro propio acto o esfuerzo, como si naciera naturalmente de nosotros o saliera de nuestro poder por nuestras propias voluntades. No, porque el apóstol explícitamente contradice eso. No es de vosotros, es un don de Dios la fe. Así que nosotros tenemos esta unión con Cristo por la obra del Espíritu Santo y nosotros al tomarlo por la fe. Hermanos,
La fe es el acto de parte del hombre por medio del cual recibimos a Cristo. ¿Es la fe el acto del hombre? Sí. ¿Es este acto producido por la mera fuerza natural del hombre? No. ¿Es el acto del hombre? Sí. Pero este acto es producido por la obra única, singular, monergista del Espíritu Santo en nosotros. Así que entendamos, hermanos, creo que a veces perdemos de vista que la fe es el acto que nos une a Cristo de nuestra parte. Y casi pensamos que nuestra fe es como si Dios cree por nosotros. No, Dios no cree por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que creer, los que necesitamos creer. Hermanos, esto debe ayudarnos en nuestro evangelismo. Nosotros somos llamados a presentar la hermosura de Cristo y a llamar a los hombres que extiendan su brazo para recibirlo. ¿Lo podrán hacer en sus propias fuerzas? No. Pero el Espíritu obra por medio de esta palabra para darles vida. Y entonces, hermanos, estiren los brazos para recibir a Cristo. Es un error. Es un error, hermanos, esconder la hermosura de Cristo de los pecadores. Es un error. Es un error no decirles que Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Es un error no decirles que es un error no decirles que Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Es un error no decirles que Él es verdadero hombre. Es un error no decirles que Él es Mesías y Salvador. Prediquémosles que Él ha muerto por los pecadores en la cruz. Porque, hermanos, aunque la unión es realizada inicialmente por el Espíritu, esta es consumada cuando el hombre con la fe toma a Cristo. Que la iglesia predique entonces a los pecadores la hermosura de este Salvador, la hermosura de este Mesías. Hermanos, no olvidemos que la fe tiene un lugar en esta unión. La fe tiene un lugar. La fe es el acto que nos termina uniendo. ¿Cuán preciosa es la fe? Hermanos, y aprendamos algo de esto, no solo en nuestro evangelismo, aprendamos algo de esto en nuestro caminar. La fe es la que nos une en primer lugar a Cristo y la que nos mantiene unidos a Cristo hasta el fin. Si nuestra fe es de Dios, no cesará, no va a acabar, no se va a marchitar, pero nuestra responsabilidad es cuidar de nuestra fe. Nuestra responsabilidad es mantener bien alimentada nuestra fe, nuevamente por los medios de la gracia. Y déjenme terminar, hermanos, con la siguiente implicación de que la fe es el segundo ligamento de nuestra unión con Cristo. La fe es el segundo ligamento de nuestra fe con Cristo. Y es que debemos entender algo. La fe de la cual estamos hablando necesariamente, hermanos, es una fe que lleva arrepentimiento, que está casada con el arrepentimiento. La fe de la cual estamos hablando, que nos une a Cristo, no es una fe de asentimiento solamente. Sé que algunos aquí tienen esa fe. Una fe de conocimiento y una fe de decir, sí creo que Jesús es Dios y ya. No, la fe de la cual estamos hablando es una que va unida al arrepentimiento. Es una fe real, es una fe salvadora. Cuando el Espíritu Santo nos hace renacer, nos pone ojos para ver la gloria de Cristo y lo abominable que es el pecado.
Nos pone un nuevo corazón para que podamos amar a Cristo y odiar el pecado. Nos pone pies para que podamos correr a Cristo y huir del pecado. Nos da brazos para que podamos tomar a Cristo y dejar el pecado. Esta es la fe genuina. Una fe que va acompañada de arrepentimiento en todo tiempo. Hermanos, esto nos hace entender algo sobre la cuestión del pecado. ¿Cómo vencer el pecado en nuestras vidas, hermanos? El pecado no solo consiste en negarnos, la santificación, no solo consiste en negarnos y negarnos y negarnos al pecado. Es parte de, pero la santificación consiste también no solo de arrepentimiento, sino fe en Cristo, hermanos. ¿Cómo poder seguir avanzando en una vida de santidad? Dos cosas. Contemplando lo horrendo que es el pecado, aprendiéndolo a ver tal como Él es. Y en segundo lugar, hermanos, contemplando la hermosura de Cristo, para que cuando nos sea presentado el estiércol y la gloria de Cristo, podamos, hermanos, estar bien ejercitados para poder elegir la gloria de Cristo. Así que este acto de la unión mística es aquella donde el Espíritu nos da inicialmente fe y arrepentimiento y nosotros creemos y tenemos arrepentimiento. Hermanos, dirijamos así a nuestros hijos. Dirijámoslo de esta manera. No permitamos que se excusen que no están en Cristo porque Dios no quiere que estén en Cristo, porque no les ha dado esto, no les ha dado otro. Hermanos, la obligación del pecador, y tú que estás esta mañana fuera de Cristo, tu obligación es recibirlo por la fe, porque Él es glorioso y Él es hermoso. Esa es tu obligación. El Evangelio se predica a todos los hombres, en todo lugar, diciendo que si quieres, puedes venir y debes venir. Hermanos, cuando nos digan que no están en Cristo porque Dios no quiere, digámosle, si lo tomaras por la fe, sería tuyo. Si lo tomaras por la fe, sería tuyo. Para recibir la cena del Señor, examina, ¿estás en Cristo? ¿Tienes esta fe que va ligada al arrepentimiento? ¿Tienes esta fe verdadera que no solamente conoce de Cristo, asiente que Cristo existió, es más, asiente que es un Salvador? Pero no solo tienes eso, sino que además dices, es mi Salvador y Él murió por mí. Y si es así, ¿es tu fe unida al arrepentimiento? Porque si no, déjame decirte algo. Si no hay arrepentimiento en tu fe es falsa. Hermanos, lo he explicado así tomando la ilustración de, si no me equivoco, Thomas Watson. La fe de la cual estamos hablando y el arrepentimiento del cual estamos hablando es como una moneda. No puedes separar una cara de la otra. Si la fe es verdadera, va a haber arrepentimiento. Pero yo te pregunto, ¿hay arrepentimiento en tu vida? Hay no solo un tomar a Cristo, sino un dejar del pecado, porque si no, tu tomar a Cristo es falso. Si no, es con hipocresía. ¿Estás en Cristo? ¿Eres nueva criatura? ¿Las cosas viejas han pasado y ahora vives en la novedad de la vida de Cristo? ¿O sigues esclavizado al antiguo hombre? ¿O sigues esclavizado al viejo hombre? No te engañes, por favor. Si estas cosas que hemos hablado no están en ti, lo más probable es que seas un falso converso. Y de esos hay muchos. ¿Eres un falso converso?
La puerta está abierta también para ti. Confiesa tu hipocresía. Tú que vives en lo oculto de una manera y en público de otra. Tú que vives de una forma en tu casa y de otra forma en la iglesia. Que eres otro en el trabajo y otro en la iglesia. Tú que no tienes deseos y puedes vivir atado al pecado sin problema. Arrepiéntete de la hipocresía y ven a Cristo. Pero hermanos, es claro que no hemos llegado a la meta. Es claro, hermanos, que aún tenemos defectos, deficiencias, pecados y tentaciones que nos estorban. Hermano, pero este es el propósito de la iglesia, conformarnos más a la imagen de Cristo. Toma más de los medios de gracia para que la vida que se ha iniciado crezca. ¿La ves pequeña? No te desanimes. ¿Ves poco a veces el fruto? No te desalientes. Toma de los medios de gracia y úsalos para dar el fruto que debes. Porque hermanos, si estamos unidos a Cristo, tenemos vida en Él. Solo tomemos más de su bendita comunión.